Bienvenidos a la sección número 13 de la materia La misión de la Iglesia, intentando contestar la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia? Entramos en el sexto paso, dado por nuestro Señor Jesús en su plan supremo de evangelización, discipulado. El paso al que nos referimos es el de la delegación. La delegación. Él les asignó trabajo. Jesús realizó siempre su ministerio con miras al momento en que sus discípulos habrían de asumir la responsabilidad de la obra y salir al mundo con el Evangelio redentor. Este plan fue aclarando en el transcurso de su vida con Jesús cuál era el propósito que él tenía con ellos. Ahora bien, la paciencia que ejerció nuestro Señor en su preparación de los 12 encierra una gran lección a aprender en este contexto. ¿Cuál es? Que no se envía a un mensajero sin mensaje. La primera invitación que les hizo para que lo siguieran no incluyó nada en cuanto a salir a evangelizar al mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? Si bien esto fue su plan desde el principio, pero su método fue que los discípulos llegaran a una experiencia vital con Dios y mostrarles cómo actuaba Él mismo antes de decirles lo que tenían que hacer. Jesús utilizó a sus discípulos en otras formas de ayuda en su obra, tal como encargarse de conseguir comida y preparar hospedaje para el grupo que lo seguía. También les dejó bautizar a algunos que aceptaban el mensaje, según Juan 4:2. Aparte de esto, sin embargo, más bien sorprende observar en los evangelios que estos primeros discípulos en realidad no hicieron mucho más que observar a Jesús por un año o más. Su actividad, la de él, fue la que mantuvo ante ellos la visión. Y en su llamamiento de los 4 pescadores, recalcó que siguiéndole tenían que ser pescadores de hombres. Mateo 4:19, Marcos 1:17 y Lucas 5:10. Pero no parece que hicieran mucho a este respecto al inicio. Es más, incluso después de haber sido formalmente ordenados para el ministerio unos meses después, según Marcos 3:14 al 19 y Lucas 6:13 al 16, siguieron sin dar pruebas de llevar a cabo ninguna iniciativa evangelizadora propia. Esta observación quizá debería hacernos ser más pacientes con los recién convertidos que nos siguen. En las palabras de invitación del Maestro a estos hombres, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, hay una gran enseñanza. Notemos en primer lugar que antes de ser pescadores de hombres hay que ir en pos de Él. Vamos captando el punto. ¿Qué es ir en pos de Él? Es seguirlo, es contemplarlo, es imitarlo. Entonces, estaremos listos como sus discípulos para entonces ser pescadores de hombres, no antes. Esta primera parte del plan supremo del discipulado le tocó a los discípulos realizarla durante más de 3 años. Entonces estaban aptos para pescar hombres para el reino de Dios. No sé de qué forma yo podría darle la importancia que quisiera darle a este punto. Antes de transmitir por esa primera parte del plan divino del Señor con ellos, que su propósito era que finalmente salieran a evangelizar, antes de que estuvieran aptos para hacerlo, no recibieron ninguna delegación misionera a la que tuvieran que dedicarse formalmente. Solo realizaron algunas actividades misioneras
propias esporádicas. Es que, en palabra del Maestro, Lucas 6, 39 y 40, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué relación tiene esta declaración con la necesidad del discípulo de equiparse antes de recibir delegación alguna? Veamos. El alumno no es superior al maestro. Esto es similar al dicho que afirma que una corriente de agua no se eleva por encima del nivel de la fuente. El contexto del verso 39 sugiere que el maestro corresponde con el ciego y el discípulo corresponde con el que es guiado. La moraleja es sencilla. Quienes pretenden enseñar a otros deben tener una clara percepción de los demás que se proponen enseñar o a quienes se proponen enseñar. Si no lo hacen, alcanzarán en el mejor de los casos solo un bajísimo nivel de éxito. Esta parábola ilustra la misma lección presentada en la metáfora de los versículos 41 al 42. Una persona que trata de sacar la paja o astilla del ojo de su hermano cuando tiene una viga en su propio ojo. Es necesario ver con claridad antes de que se pueda ayudar a otros. ¿Cómo podría haber sido la reacción natural a esta sugerencia por parte de los 12? Bueno, hay que recordar que la mayoría de ellos eran hombres de muy poca educación formal. Eran hombres sin letras, según Hechos 4:13a. ¿Cómo iba a ser posible que ellos tomaran el lugar de los sabios escribas, hombres ejercitados en la ley y las tradiciones? Además, si aún la distancia entre los 12 y los escribas era grande, ¿qué de la inmensurable mayor distancia entre estos 12 hombres y su maestro Jesús? Con ternura y amor, el maestro ahora les asegura que aunque nunca podrán superarlo o sobrepasarlo, una preparación completa bajo su dirección hará que ellos, si la reciben, sean como su maestro. Esto es, como él, no en grado de conocimiento o sabiduría, sino en que reflejarán en forma verdadera su imagen delante del mundo. De modo que la gente instruida por ellos comenzará a decir: podemos notar que estos hombres han estado con Jesús, como lo miramos en Hechos 4:13. En el tiempo que les tocó a los discípulos prepararse, ellos aprendieron de Jesús por observación y asociación. ¿Qué aprendieron? Cómo comunicarse con Dios ininterrumpidamente. Cómo tratar a las personas. Cómo estudiar las Escrituras. Cómo responder a las objeciones. Cómo tratar con preguntas capciosas. Cómo tratar con los poseídos por espíritus malignos. Cómo tratar con los prejuicios varios, como ya mencionamos en la sección anterior. Cómo vencer la tentación, etcétera, etcétera. Ya equipados, ¿cuál fue la delegación que recibieron? Volvemos aquí al tema central de nuestra serie, el discipulado. Mateo 28, 18 al 20. La delegación fue: id y haced discípulos. Ahora, la delegación que recibieron de Jesús fue una que se les había anunciado desde su llamamiento al seguimiento, o desde su llamado al seguimiento. Se le dijo: os haré pescadores de hombres. No hay diferencia entre ambas cosas. Veamos esto más de cerca. ¿Qué relación hay entre hacer discípulos y pescar hombres? Porque a eso fue que el Señor les dijo que los estaba llamando. La relación es total. La pesca de hombres es para convertirlos en discípulos de Cristo.
Esto tiene un orden lógico. Primero ocurre la pesca, luego el discipulado. Esto porque no todos los que aceptan inicialmente el Evangelio son aptos para ser discipulados. Asunto clave a entender aquí, hermanos y amigos queridos. Repito, no todos los que aceptan inicialmente el Evangelio son aptos para ser discipulados. Esto por dos razones. Número uno, porque algunos de los que entran en la red del Evangelio lo hacen por razones o motivos equivocados. Ejemplo, Judas. Dos, porque algunos de los que entran en la red del Evangelio no permanecen por mirar hacia atrás y así descalificarse a sí mismos, según Lucas 9:62. Ahora bien, durante el ministerio de Cristo en la tierra, ellos recibieron la delegación de predicar el reino de Dios y de sanar a los enfermos. No debemos olvidar que el reino de Dios no es otra cosa que la gracia y la gloria de Dios ofrecida al pecador. La primera para su perdón y la segunda para su recuperación de la imagen de Dios perdida por el pecado. La gracia, su gracia y su gloria son el centro del evangelio a predicarse al hombre caído. Convertir a personas en discípulos de Cristo por la obra del Espíritu Santo en sus corazones no es otra cosa que relacionar a esas personas con el reino de la gracia y el reino de la gloria. Y esto solo puede darse con un encuentro y entrega personal de esas personas, valga la redundancia, con el rey de esos dos reinos, que es el mismo con quien se encontraron y a quien se entregaron los discípulos. Es importante también recalcar aquí que parte integral de la delegación a los discípulos fue sanar a los enfermos. Y así lo hicieron, tanto ellos como luego Pablo, que en realidad fue quien sustituyó luego a Judas. ¿Cómo aplicar hoy día la segunda parte de la delegación a los discípulos? Sanar a los enfermos. Entramos aquí en uno de los tópicos más enriquecedores de la temática de la misión de la iglesia, relacionada directamente con los dones espirituales, entre los cuales está el don de la sanidad, registrado en 1 Corintios 12:9, entre otros, y también con el ungimiento de los enfermos, registrado en Santiago 5, versículos 14 y 15. Pero eso estaremos viéndolo en otra sección que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y pasamos al séptimo paso en el plan supremo de Jesús del discipulado. Séptimo paso. Séptimo paso. Supervisión. El séptimo paso que siguió Jesús en su plan supremo de evangelización, que fue el discipulado, fue la supervisión. Podemos resumirlo diciendo que los vigiló sin cesar. Marcos 6:30, de la versión Reina Valera 60, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y en Lucas 9:10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Jesús procuró siempre reunirse con los discípulos después de sus recorridos, a fin de escuchar sus informes y compartir con ellos las bendiciones de su propio ministerio. En este sentido, se podría decir que su enseñanza alternó entre instruir y asignar. Durante todo el tiempo que estuvo con ellos, los ayudó a entender la razón de alguna acción previa o los preparó para alguna experiencia nueva. Sus preguntas, sus ilustraciones, sus advertencias y admoniciones tenían como fin hacerles ver lo que necesitaban saber a fin de llevar a cabo su obra. El reagrupamiento de los discípulos
luego de su recorrido evangelizador, desde luego les proporcionó cierto descanso indispensable de cuerpo y alma. La Escritura no dice cuánto tiempo estuvieron los discípulos fuera, quizá unos pocos días o una semana. El factor tiempo en este caso no es importante. Lo que sí importa, como los evangelios lo muestran, es que después de que los discípulos fueron enviados a trabajar, tuvieron que volver a reunirse para compartir sus experiencias con el grupo. Lo mismo puede verse en el grupo de los 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Lo que siguió después del correspondiente informe de este otro grupo a Jesús respecto a los resultados de su trabajo, refleja el propósito de dicho informe, la razón de ser de ese informe. Para el grupo de los 70, su informe de trabajo con sus correspondientes resultados era un motivo de gozo y de gran satisfacción. Para Jesús también, por supuesto, pero para Jesús, la razón de dicho informe implicaba más cosas. Era una oportunidad propicia para aprovechar, instruyéndolos respecto a lo más importante del trabajo evangelístico. A no perder de vista lo prioritario, asegurarse de que sus nombres se mantengan en el libro de la vida. Versículos 18 al 20. Lo que se percibe con tanta viveza en estas reuniones de examen que seguían a la salida de los discípulos, no hace más que resaltar la estrategia de Jesús a lo largo de su ministerio. Al examinar alguna experiencia concreta que los discípulos habían tenido, sacaba alguna aplicación práctica de la misma para sus vidas. Una de las lecciones más penetrantes de carácter correctivo que el maestro dio inmediatamente después de la actividad de los discípulos y de que ellos rindieron su informe, tuvo relación con la actitud de ellos respecto a otros que trabajaban pero que no eran miembros del grupo apostólico, ¿recuerdan? Parece que en el curso de sus vidas se habían encontrado con personas que arrojaban demonios en el nombre de Jesús, allí en el momento de salir ellos a evangelizar. Pero como dichas personas no eran del grupo, los discípulos los habían censurado duramente por ello, según Marcos 9:38 y Lucas 9:49. Sin duda que los discípulos de Jesús sintieron que actuaban bien, pero cuando el maestro se enteró de ello, por el informe que le dieron, sintió la necesidad de explicarles en detalle los peligros de oponerse a cualquier obra sincera hecha en su nombre, según Mateo 18:6 al 14 y Marcos 9:39 al 50. No se lo prohibáis, dijo Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas 9:50. Y partiendo de allí, dio otras instrucciones a sus discípulos. Como puede verse entonces, el paso de la supervisión nos introduce en grandes enseñanzas. Es así que los informes correspondientes a esta supervisión, el informe por parte del discípulo, para la correspondiente supervisión del discipulador, implica, entre otras cosas, una misión asignada, una misión realizada, una misión informada, una misión examinada en sus resultados y entonces lecciones a aprender en lo ocurrido en esa misión. ¿Vamos captando, hermanos queridos? Ahora bien, la supervisión en el discipulado no es solo en el área de misiones asignadas, sino en todo lo que le corresponde hacer al discípulo como tal en su crecimiento espiritual. La única forma que el discipulador tiene para medir el crecimiento integral del discípulo es a través de la observancia del desempeño del mismo y de los informes que reciba de ese desempeño por parte del propio discípulo. En el caso de Jesús, estuvo siempre tras ellos, observándolos de cerca, a medida que su ministerio llegaba a su fin.
lo hacía con mayor énfasis. No les permitía descansar ni en los triunfos ni en los fracasos. Por sobre todo, lo que ya hubieran hecho, siempre quedaban cosas por hacer y por aprender. Se alegraba de sus éxitos, pero su meta no era otra que la conquista del mundo, y con este objetivo supervisaba sin cesar los esfuerzos de todos ellos. Ahí tenemos la capacitación práctica más excelente. Jesús dejaba que sus seguidores experimentaran algo u observaran algo por sí mismos, y luego se servía de ellos como punto de partida para enseñar una lección de discipulado. El hecho de que ellos trataran de realizar la labor de Él, aunque a veces fracasaran, les daba una conciencia más aguda de sus deficiencias, y por ello estaban más dispuestos a recibir la corrección del Maestro. Además, el enfrentarse con situaciones vivas permitía a Jesús orientar su enseñanza hacia necesidades específicas y detalladas en términos concretos basados en experiencias prácticas. Siempre se valora más una enseñanza después de que se ha tenido oportunidad de aplicar lo que se sabe. Lo importante en toda esta labor de supervisión de Jesús fue que mantuvo a los discípulos progresando hacia la meta que les había establecido. No esperaba de los discípulos más de lo que podían hacer, pero sí esperaba lo mejor de sus esfuerzos. Y esperaba que fueran mejorando a medida que crecían en conocimiento y gracia. Su plan de enseñanza, el asignar trabajos y la vigilancia constante tuvieron como fin el que descubrieran todo lo que podían ellos llegar a hacer. Ese era el propósito de Jesús. Es pues crucial que los que se dedican a la obra de evangelización como discípulos en formación dispongan de supervisión y guía personales y permanentes hasta tanto lleguen a la madurez suficiente para proseguir solos. En cuanto a supervisión humana se refiere. ¿Qué tiene que decir Elena de White sobre el elemento supervisión como parte integral del plan supremo del discipulado por parte de Jesús? En la Iglesia Remanente, página 47, dice así: el Redentor del mundo, el enviado de Dios, el Maestro más grande que los hijos de los hombres jamás hayan conocido, presentó algunos temas de instrucción, no para el mundo, sino para sus discípulos. Aunque tenía mensajes destinados a las multitudes que se apiñaban a su paso, también tenía alguna luz e instrucciones especiales para comunicar a sus seguidores que no impartió a la gran muchedumbre, pues ésta no las habría entendido ni apreciado. Envió a sus discípulos a predicar, y cuando regresaron de su primer labor misionera y tenían diversos incidentes que relatar concerniente a su éxito en la predicación del Evangelio del Reino de Dios, les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. En un lugar recluido, Jesús impartió a sus seguidores la clase de instrucciones, consejos, palabras de cautela y de corrección que él vio que necesitaban en sus métodos de trabajo. Pero la instrucción que les dio a ellos no debía ser difundida entre la heterogénea multitud, porque estaba destinada solamente a sus discípulos. Entonces, hermanos y amigos, los momentos apartados para informar por parte del discípulo deben ser aprovechados para detenerse lo suficiente como para poder analizar, evaluar lo realizado hasta el momento y recuperar o renovar energías para proseguir. Noten que cuando ellos proceden a dar el informe a Jesús, Él lo lleva a un lugar aparte para que al mismo instante aprovechen para descansar. Allá hay una enseñanza grande. Elena de White lo expresó así. Dice en Exaltada Jesús, 6 de septiembre, los que trabajan para Dios se encontrarán con incomodidad, confusión y cansancio. A veces el corazón distraído casi se desespera,
presa de la incertidumbre. Cuando lo envuelve esta clase de desasosiego nervioso, el obrero debería detenerse y descansar. Cristo lo invita: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6:31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:29 y 31. El obrero no puede tener, dice ella, buen éxito mientras eleva a Dios oraciones apresuradas para luego correr y dar atención a cosas que teme descuidar u olvidar. Solo si toma tiempo para dedicarle, solo toma tiempo para dedicarle deprisa algunos pensamientos a Dios. Eso es todo. No se da tiempo para pensar, para orar, ni para esperar en el Señor, que Él le renueve tanto sus energías físicas como espirituales. Pronto queda rendido. No siente la influencia elevadora o inspiradora del Espíritu de Dios. No es reanimado por una vida fresca. Su cuerpo agotado y su cerebro cansado no experimentan alivio mediante el contacto personal con Cristo. ¿Qué está diciéndonos el Señor a través de la hermana White? Que estos momentos que hay que tomar para organizar nuestro informe de lo que hemos hecho son momentos apropiados para el descanso, para reflexionar, para pensar. O sea que la invitación de Jesús a sus discípulos a compartir con Él los resultados de sus labores implica mucho más que un informe. Es una oportunidad para apartar tiempo de calidad, para reavivar en todo sentido su ministerio como discípulo. Y en ese tiempo especial se aprovecha para analizar y reflexionar sobre lo realizado hasta el momento y los nuevos objetivos con los cuales iniciar después de renovar las energías físicas y espirituales. Esto implica que entre discipulado o que entre la persona que es discipulada y su discipulador debe haber reuniones programadas de esparcimiento integral con un elemento clave que implica dos cosas: un informe de lo que hasta aquí se ha logrado y un momento a aprovechar, no solamente para recibir orientación respecto a lo realizado, para recibir un examen sobre lo realizado, sino un momento propicio para aprovecharlo para descansar y recuperar fuerzas por parte de ambos. Este elemento es clave entre el discipulador y a quienes discipula. Hay que programar momentos para reunirse en ocasiones de esparcimiento espiritual y físico. Y esto nos lleva al octavo paso, que veremos en la próxima sección porque se nos fue el tiempo.